En la vida, cada día estamos llamados a tomar decisiones. Algunas son simples, son cotidianas, mientras que otras tienen un impacto en nuestro futuro y también en el de quienes nos rodean. Tú y yo estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en cada decisión que tomamos. Debemos reconocer que nuestras elecciones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Hoy queremos hablar de las decisiones, la importancia de las decisiones en la vida. Hay ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia que tomaron decisiones sabias, pero también decisiones desacertadas. El rey Salomón es un ejemplo. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, Dios le ofreció cualquier cosa que deseara. Y Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esto lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Esta decisión complació a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino también riqueza y honor. La sabiduría de Salomón no solo lo benefició a él, sino que también trajo paz y prosperidad a su reino. El problema vino cuando pasó de tomar decisiones sabias a tomar decisiones desacertadas. Escogió mujeres para sí que lo que hicieron fue desviar su corazón, desviarle del propósito de Dios. Esas mujeres de otras culturas hicieron que el corazón de Salomón se inclinara a otros dioses. Un ejemplo de mujer que tomó decisiones sabias en la Biblia fue Ruth. La decisión de Ruth de seguir a su suegra Noemí y aceptar al Dios de Israel como su Dios cambió su vida radicalmente. Esto lo puedes leer en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 y 17. Esa elección de lealtad y fe la llevó a ser parte de la genealogía de Jesús. Y la menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5. Una decisión tomada con fe, tomada con amor, puede tener un impacto eterno. Y eso es lo que hizo Ruth. Ejemplos de hombres que tomaron decisiones desacertadas. El rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y tomó varias decisiones que lo alejaron de la voluntad de Dios. Uno de los momentos más críticos fue cuando ofreció un sacrificio en lugar de esperar al profeta Samuel. Lo que estaba haciendo Saúl era desobedecer las instrucciones de Dios. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Esa acción precipitada, desobediente, llevó a que Dios rechazara a Saúl como rey. Sansón, aunque fue bendecido con una fuerza extraordinaria para liberar a Israel de los filisteos, tomó decisiones impulsivas, desobedientes, especialmente en su relación con Dalila. Puedes leer la historia en Jueces capítulo 16. Su incapacidad para discernir las intenciones de Dalila, su vulnerabilidad ante la tentación, lo llevaron a perder su fuerza y finalmente la vida. Son breves ejemplos de hombres y mujeres que tomaron decisiones sabias y decisiones desacertadas. Cuidado con las decisiones que tomamos. Decisiones que nos pueden acercar a Dios o alejar de Él. Mira lo que escribió Salomón, precisamente uno de los ejemplos. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Significa que también hay caminos que aparentemente no son derechos o no parecen ser buenos, pero su fin es camino de vida, camino de bendición. Esto nos dice que la clave es saber elegir o decidir el camino correcto. Hay un versículo que dice: pongo de ti camino de bendición, camino de maldición. Escoge pues el camino de la vida. Dios no va a escoger por nosotros.
La decisión es nuestra. Tú y yo tenemos el libre albedrío de escoger qué camino tomar en nuestra vida. Pero luego llegarán las consecuencias de esa decisión. La clave es saber elegir o decidir el camino correcto. Es por eso que las decisiones son tan importantes, porque siempre van conectadas a sus consecuencias. Es imposible separarlas, desconectarlas. Toda decisión que tomemos va a producir una consecuencia, un resultado, ya sea positivo o negativo. Para que las consecuencias de nuestras decisiones no se conviertan en camino de muerte, de fracaso, de dolor o de amargura, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de tomar decisiones a la ligera, sin consultar a Dios, sin consultar incluso a las personas que Dios ha puesto autoridad. Puede ser tu esposo, tu esposa. Si eres hijo, consultar a tus padres. Puede ser tu pastor, tu líder. Puede ser Dios. Muchas veces tomamos decisiones egoístas. Josué capítulo 7, versículo 10 en adelante. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Mira qué parte final de este versículo 12, Josué capítulo 7. No estaré más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Podemos ver que el pueblo de Dios fue derrotado, fue vencido por sus enemigos. Ellos pensaban que la victoria era fácil, un pueblo limitado, nosotros tenemos más soldados, más ejército, estamos más capacitados. Y vino la sorpresa. El Señor le dijo a Josué cuál había sido la causa de su fracaso. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Para situaros un poquito en la historia, alguien del pueblo de Israel había tomado una decisión equivocada. Alguien había tomado una decisión egoísta, y esa decisión había traído fracaso a todo el pueblo. Esa decisión hizo que hubiera una derrota tremenda para el pueblo de Israel. Todo porque un hombre, Acán, tomó una posesión, tomó anatema de un pueblo enemigo. Pensó en su bienestar. Robó. Esto me lo guardo para mí y lo voy a esconder. Es una decisión egoísta. Y cuando tomamos decisiones egoístas, vienen las consecuencias. El que tomes una decisión egoísta es una decisión desacertada, imprudente. Esa persona que había tomado una decisión egoísta fue Acán. Y Acán respondía a Josué diciendo, Josué capítulo 7, versículo 20 en adelante: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Podemos ver que la decisión egoísta que tomó Acán no solamente produjo derrota, fracaso al pueblo de Israel, sino que también trajo la muerte a toda la familia. Porque toda la familia, por mandato de Dios, murió. Toda la familia de Acán, hijo de Zera. Qué triste, ¿verdad? Por la decisión de Acán, murieron sus familiares. No participaron en la decisión que tomó este hombre. Y sufrieron las consecuencias. Esto tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Eso es lo mismo que ocurre con las decisiones egoístas, es decir, las decisiones que tomamos solamente pensando en nuestro propio beneficio sin considerar el impacto negativo.
un impacto que puede tener en los demás. Y no consideramos el dolor, la tristeza, la amargura o los problemas que podemos ocasionar a las personas que amamos o a nuestros prójimos. No seamos egoístas. Muchas veces nos centramos en las cosas materiales, humanas. Somos egoístas y no pensamos en el bienestar de los demás. Otras decisiones que tomamos y que hay que evitar, las decisiones necias. Acompáñame en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este versículo es demoledor. Imagínate cómo se siente Dios cuando le rechazamos, cuando tomamos decisiones necias, porque la decisión de Israel fue necia. Habían visto que otras naciones tenían reyes y por eso quisieron aplicar esto a su nación. Y se lo dicen a Samuel: tus hijos para nosotros no son de ejemplo. Como si el pueblo de Israel fuera ejemplo en esos momentos. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Esto es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Qué fácil es burlarse de las cosas de Dios. ¿Te has dado cuenta? Qué fácil es burlarse de Dios, de sus mandatos. Qué fácil es crear leyes anti Dios. ¿Te has dado cuenta la persecución que sufren los cristianos? ¿Te has dado cuenta la persecución que tú y yo sufrimos? No hay ninguna religión tan perseguida como la cristiana. Ninguna. Qué fácil es hacer campañas publicitarias mencionando el cuerpo de Cristo. Qué fácil es hacer una cabalgata en el Día del Orgullo en México con un hombre teniendo relaciones sexuales con la cruz, imitando a Jesús sentado en una cruz teniendo relaciones sexuales. Qué fácil, es burlarse de las cosas de Dios. Qué fácil, Qué fácil es que nos avergoncemos de las cosas de Dios. Aquí se hace real y lo estamos viviendo en nuestra sociedad. No te han desechado a ti. A mí me han desechado. Y Jesús esto después se lo dice a sus discípulos. Por mi causa os van a perseguir, os van a insultar, os van a meter en cárceles, os van a matar. Si a mí me han hecho esto, decía Jesús, ¿cuánto más a vosotros, que sois mis discípulos? Las decisiones necias son aquellas que se toman sin reflexión o sentido común, ignorando o no queriendo tomar en cuenta la información y los consejos que se nos han dado. Es decir, que las decisiones que tomamos, decisiones necias, es cuando se nos ha mostrado los peligros o las consecuencias dañinas que podemos sufrir, pero aún a pesar de eso decidimos hacer las cosas a nuestra manera, aunque estemos equivocados. Esas son decisiones necias. Y un ejemplo de esas decisiones fue el momento en el cual el pueblo de Israel decidió desechar a Dios para que reinara sobre ellos y pedir un rey para que los gobernara como los demás.
Y el Señor envió al profeta Samuel para que les hiciera ver al pueblo el error que estaban cometiendo, pero a pesar de eso, en lugar de arrepentirse, siguieron empecinados en pedir rey. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 10 en adelante. Te invito a que lo leas. Son 10 versículos, pero son versículos que van a tocarte. Porque los ejemplos que ponen estos versículos son ejemplos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Son decisiones que estamos tomando hoy en día. Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel. A pesar de que nos han hecho ver las consecuencias que podemos sufrir, seguimos empecinados en nuestro capricho. No seamos necios a la hora de decidir. No seas necio. También tomamos decisiones apresuradas, impulsivas, por la emoción del momento. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Las decisiones apresuradas son las que se toman en el calor del momento, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Se pueden tomar por emoción, por enfado, por desesperación. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por un enfado, verdad? Por desesperación. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones así? Podemos ver que el profeta Jonás, en un momento de enfado, de enojo, huye a Tarsis para no obedecer la voz de Dios. Él sabía que el Señor al final tendría misericordia de los hombres de Nínive, si ellos se arrepentían de corazón. Y Jonás no quería que les tuviera misericordia, sino que los destruyera. Versículo 1 y 2, Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En el momento de enojo, Jonás no consideró las consecuencias que esto podía traer a su vida. Este pasaje también nos enseña que en los momentos en los cuales nos sentimos cansados o frustrados, podemos tomar decisiones apresuradas o impulsivas. Esto le pasó a Jacob y a Esaú. Génesis capítulo 25, verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Resumiendo un poquito la historia, imagínate que vienes cansado del trabajo, de la guerra, de lo que estaba haciendo Esaú. Vienes cansado, tienes hambre, y encima un familiar, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, están haciendo un potaje, y ese olor, ese aroma, te llega a tu olfato. Y tú estás cansado, tienes hambre. Ese potaje, ese olor, te seduce. Y Jacob se aprovecha de la debilidad de Esaú. Y Esaú menosprecia la primogenitura. Y lo creas o no, esta historia es lo que se está sucediendo hoy en día en la actual Israel. Recordar que de Esaú vienen naciones enemigas de Israel, que lo que quieren es la herencia, es la primogenitura que Jacob obtuvo por ese potaje, ese guiso rojo.
De la misma manera, muchos de nosotros tomamos decisiones impulsivas y apresuradas en momentos de enfado, de desesperación, de frustración, de cansancio, sin considerar las consecuencias o los problemas que esta decisión puede causar a largo plazo en nuestra vida. Es decir, que las decisiones que tomamos de una manera impulsiva se toman solamente pensando en el momento, sin pensar en el futuro. Por un momento de placer, mira la que lió el rey David. En vez de estar en la guerra con el ejército, se quedó en palacio, paseando, y vio a esa mujer bañándose. Y tomó una de las decisiones más necias de su vida. Y a través de esa decisión vino derrota a su vida. Sus hijos se enfrentarían entre ellos. Uno de ellos mató a otro. Varios de sus hijos, Absalón y Adonías, querían quitarle el trono a su propio padre. Todo por la decisión que tomó David de acostarse con una mujer, en vez de estar en la guerra con sus soldados. El mensaje es este. La Biblia nos está advirtiendo claramente, lo hace día a día. Cuando abres la palabra de Dios, ya la Biblia te está advirtiendo sobre la importancia de nuestras decisiones y sus consecuencias. Desde el ejemplo de Acán, su decisión egoísta que trajo derrota a Israel, hasta el pueblo que pidió un rey y sufrió bajo su gobierno. Esto es lo que está pasando también hoy en la actualidad. Elige tú un gobierno necio, un gobierno corrupto, y luego te vas a arrepentir de haber escogido ese gobierno. Y le pasó a Israel. Sufrió bajo el gobierno de Saúl. Hemos leído también el ejemplo de Jonás, que huyó de Dios. Vemos que nuestras elecciones tienen un impacto a largo plazo. Debemos evitar esos caminos de muerte, esas decisiones que tomamos a la ligera, enojados, enfadados, por cansancio. En lugar de actuar impulsivamente o egoístamente, busquemos la guía de Dios para tomar caminos que lleven a la vida y nos traigan bendición.